yo te encontré. Muerto estaba en mi interior. Mis fracasos los oculté hasta que a ti yo te encontré y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor, y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Ahora mi alma salvada está, ahora vivo en tu libertad, y en ti, Jesús, lo viejo nuevo es. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor, y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. De mi pecado me rescataste, por tu gloria cadenas se rompen. Estaba solo y sin refugio, ahora soy ciudadano del cielo. En mi quebranto tú me sanaste, tu amor hoy es lo que yo respiro. Tengo un futuro, ya no estoy ciego, tú me llamaste, oh Dios, y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor, y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Cuando estaba perdido en pecado, tu amor me rescató. Me salvaste y borraste el pasado, Cristo te seguiré. Era ciego y hoy veo por gracia, ahora vivo en tu luz. Me cambiaste y me diste esperanza, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré.
promesa, tú no me fallarás. Por tu amor tengo vida eterna, Cristo te seguiré. Viviré de victoria en victoria, danzaré en libertad. Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Salvó de la muerte, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré, Cristo te seguiré. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos nuevamente a nuestra reunión semanal de café. Qué alegría estar nuevamente juntos, compartiendo estos momentos de alabanza a Dios, oración, reflexión en su palabra. No importa que sea virtual, es circunstancial, ya volveremos a estar todos juntos. Lo importante es que estemos unidos en el mismo espíritu. Hoy vamos a continuar con la serie de reflexiones que venimos haciendo sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que comenzamos hace un par de semanas. La pasada vimos la primera y preeminente característica de este fruto, el amor, y cómo Dios había derramado su amor en nuestros corazones para que podamos a su vez amar a los demás, más allá de lo que sintamos o no por las personas, porque dijimos el amor es una decisión y no tan solo un sentimiento. Hoy en cambio nos toca meditar juntos sobre la segunda virtud del carácter cristiano que surge como fruto del Espíritu Santo. Y para eso releamos nuevamente el pasaje que venimos utilizando en Gálatas 5. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así que pensaremos por unos momentos juntos sobre la alegría, o gozo, como otras traducciones de la Biblia lo denominan. Y siempre recordemos que el fruto es uno solo, pero con múltiples manifestaciones integradas en nuestro carácter, interrelacionadas unos con otros. Es cierto, algunas de ellas pueden estar un poco más desarrolladas dentro de nuestro fruto del Espíritu Santo, otras menos, pero justamente la idea es que en la medida que vamos creciendo, esto se vaya equilibrando. Ahora bien, para entrar en tema, ¿qué es la alegría? La alegría, en nuestra definición idiomática española, dice que es un sentimiento grato, agradable y vivaz, que suele manifestarse generalmente con signos exteriores. Sonriendo, riéndonos, cantando, bailando, con abrazos, en fin,
De 1000 formas se puede expresar. La alegría nos causa placer y satisfacción a nuestra alma. Y su sinónimo, el gozo, complementa su definición con la idea de ser un sentimiento de complacencia en la posesión, o sea, lo que tenemos, o el recuerdo, o la esperanza de bienes o cosas que deseamos, apetecibles para nosotros. Por ejemplo, cuando pudiste por fin renovar tu viejo televisor o tu lentísima computadora o tu celular, qué alegría, ¿no? ¿Te acuerdas de ese día, seguro? O por otro lado, la esperanza de algo deseado y agradable que esperamos que nos suceda, como por ejemplo un viaje a visitar a seres queridos o uno de paseo, de turismo que veníamos planeando hacía tiempo, o también retomar nuestras reuniones de café de manera presencial. Ya llegará. Y aún el mismo recuerdo de nuestras reuniones antes de la pandemia, donde nos alegrábamos juntos, ¿se acuerdan? Sí, la alegría puede originarse desde dentro de nuestro, por recuerdos, expectativas que tenemos o cosas que nos suceden, circunstancias que nos rodean e inclusive inesperadas, como recibir, por ejemplo, el regalo de alguien que no esperábamos o el recontacto con personas de las que no sabíamos hacía tiempo, o tal vez algo más planificado, cuando queremos tener un festejo con otros amigos, familiares, por innumerables motivos. Hoy día eso está más restringido, pero por cierto también son momentos y circunstancias que nos causan alegría. La alegría es parte de las cosas que el Señor nos regaló como seres humanos, aquella capacidad natural para alegrarnos. Y eso es bueno. Dios nos puso en la tierra para que disfrutemos y gocemos de todo lo creado, de nuestras relaciones con otros, nuestras relaciones humanas, de las situaciones agradables que nos toca vivir, etc. Es lo que podríamos llamar una alegría natural, que es parte de nuestra naturaleza, viene por default, es el chip que tenemos. Y de hecho, los estados de alegría liberan nuestras endorfinas y nos causan placer y bienestar, ¿no? Entonces, sin embargo, como todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, la alegría puede ser también fugaz, normalmente pasajera, no permanente. Como todo estado de ánimo, sentimiento o emoción humana puede ser inestable, alterarse, ir, volver, perderse. Entonces, esa alegría, como fruto del Espíritu Santo, va a tener el mismo destino, será de las mismas características. Sigamos viendo. El término griego que usó el apóstol Pablo cuando escribió alegría en el pasaje que acabamos de leer sobre el fruto del Espíritu Santo es chará, que expresa un deleite calmo, profundo, un gozo interior que sí puede expresarse de muchas maneras, incluso jubilosas, pero que tiene raíces más profundas y estables, como vamos a ir viendo. Esta palabra a su vez tiene la misma raíz con el verbo Jairo, de ahí viene Jairo, el nombre de Jairo, que implica estar alegre, gozoso, regocijarse y que inclusive daba lugar en los tiempos que fue escrito el Nuevo Testamento a una forma de saludo entre las personas. Era como decir, que estés bien, Jairo, ya que inclusive tenía el sentido de salud, de estar saludable. Y de hecho, estar alegre, gozoso, beneficia nuestra salud. Según el pasaje que acabamos de leer, entonces, la alegría que proviene de Dios la genera el Espíritu Santo. Está dentro del fruto que genera el Espíritu Santo. Sin embargo, eso no significa que nos sentemos a esperar que venga sobre nosotros, sentarnos en forma pasiva, esperar que algo pase para que el Espíritu Santo produzca alegría en nosotros. De hecho, encontraremos que el mismo apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los filipenses, la carta que algunos llaman la carta de la alegría, les llama a estar alegres, gozosos en una forma muy marcada. Veamos.
En Filipenses 4:4 encontramos este llamado, esta invocación del apóstol Pablo. Y lo vamos a ver en dos versiones para que vean lo lindo que es. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Eso en la nueva versión internacional. Y en la Reina Valera contemporánea dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. La palabra que utilizó Pablo en esta exhortación es el mismo verbo, jairo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que la alegría que va creciendo como parte del fruto del Espíritu Santo también tiene que ver con una decisión, un acto de la voluntad nuestra. Si no, no nos estaría llamando a alegrarnos. Y esto tiene, igual que vimos la semana pasada, al igual que el amor, es un acto de la voluntad. Que la alegría profunda esté presente en nuestras vidas va a depender de cambios en nuestra manera de pensar y de decisiones que tomemos respecto a cómo será nuestra relación con Jesucristo. Pero aquí el apóstol, en este pasaje, en su carta a los Filipenses, hace una importantísima, crucial y diferencial aclaración. Nos insta a alegrarnos en el Señor. Así que la fuente de nuestra alegría es lo que va a marcar la diferencia de la alegría producida por circunstancias externas, nuestros deseos o nuestros temperamentos, con la alegría que proviene del Señor. Ahora bien, la fuente de una alegría o gozo profundo que rebase nuestra alma, que no dependa de las circunstancias que vivimos, que nos dé la mayor satisfacción, es Dios mismo. Él es la fuente. Por lo tanto, y como consecuencia de lo que estamos diciendo, mi relación con Él va a ser vital para que pueda experimentar esta alegría que va más allá de las alegrías circunstanciales. El salmista lo va a expresar así. En el Salmo 37:4 dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y otra vez, en el Salmo 43 dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. Así que deleitarnos en el Señor hará brotar en nosotros el gozo profundo. Si algo necesitan nuestras almas en estos tiempos de dificultades, ansiedades, agotamiento, tristezas, es poder descansar en su presencia, deleitarnos en Él, en su persona misma, y no por escapismo egoísta, sino para cumplir su voluntad y los planes que Él tiene para nosotros, planes de bien siempre y no de mal para nuestras vidas, pero también para hacer bendición a quienes nos rodean. Pero poder deleitarse en el Señor implica al menos las siguientes cosas, lo que sucedan las siguientes cosas. Primero, estar en comunión continua con Dios, acercarnos a Él, y enfatizo continua. En el pueblo de Israel, el monte santo del cual habla el Salmo 34, no solo era el monte de Sión como lugar geográfico, sino que fue tomando el significado más amplio para referirse a Jerusalén, y más específicamente al templo de Salomón allí construido. El templo significaba acercarse a la presencia misma de Dios, aunque en esos tiempos los sacerdotes eran solamente los que podían entrar y eran los intermediarios del pueblo. Hoy, en cambio, los hijos de Dios tienen una entrada libre a su presencia gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, que nos abrió las puertas para acercarnos al Padre. Y disfrutar de su presencia se irá acrecentando con la práctica de tener nuestros tiempos a solas con Él, de oración, de meditación delante de Él. Sin embargo,
en esos tiempos de comunión directa con Dios, debemos aprender a dejar nuestras cargas a Él, confiando que nos ama, que nos cuida, que tiene siempre un propósito de bien para nuestras vidas y que tiene todo el poder para darnos fortaleza y socorro. En tanto vayamos aprendiendo a descansar en Él, nuestro gozo, nuestra alegría en el Señor va a empezar a brotar. Pero en esos tiempos de oración, ejercitemos también la contemplación de Dios. Y no hay manera que esto sea posible si no conocemos quién es Él, cómo es su carácter, su ser mismo. ¿Cómo voy a contemplar, a apreciar a quien no conozco? Y la fuente mayor de conocimiento de Dios está en lo que Él ha revelado de sí mismo y que hoy lo tenemos en la Biblia. Si leemos y meditamos en lo que ella muestra de Dios, entonces nuestra alma se gozará al ver y ahí sí contemplar cuán maravilloso y grandioso es. Nos enamoraremos de Él. Por eso para nosotros será un deleite progresivo también meditar en su palabra y en lo que nos dejó como guía para nuestro camino y peregrinar en este mundo, en esta tierra, en nuestra vida. Hay innumerables pasajes de las Escrituras que manifiesta esto, que es un deleite meditar en su palabra. Y por ejemplo, veamos lo que dice el Salmo 119, el salmo más largo que hay, pero que además permanentemente habla acerca de la relación de amor, de deleite con la palabra. En los versículos 14 a 16 de ese salmo dice: me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Pero nuestra vida de comunión íntima y personal con Dios, gozándonos en su presencia, que es la base fundamental para alegrarnos siempre en Él, tiene como derivación otras cosas que pueden alimentar el que nuestra alegría permanezca vital. Una de ellas es recordar y meditar lo que implica la salvación que Dios nos ha dado. Miremos lo que dijo el profeta Isaías. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. La salvación que nos da Dios a través de Cristo tiene efectos en nuestra vida aquí, transformándonos, cambiándonos progresivamente, pero también nos brinda una esperanza única, que todo sufrimiento acabará y nos gozaremos eternamente con Él. Todo por su pura gracia hacia nosotros. Y recordar esto nos llena también de gozo. El apóstol Pedro lo expresa así en su primera carta: que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Gracias a Dios realmente por este don inmerecido recibido el día que entregamos nuestra vida a Jesucristo. Pasa que realmente a veces con el transcurrir del tiempo y el caminar en la fe, ya damos por sentado esto de nuestra salvación y sin querer empezamos a dejar de valorar lo que la salvación de Dios ha hecho por nosotros y en nosotros.
lo damos por sentado y empieza a dejar de ser valorado en lo que realmente significó y significa. Cuando eso nos pasa, es más fácil que perdamos nuestro gozo en el Señor. Por eso, meditar en lo maravilloso que es la salvación de Dios en nuestras vidas es crítico para que realmente nos alegremos siempre en el Señor. Por otro lado, las circunstancias que nos rodean muchas veces pueden desviar nuestra atención, desenfocarnos. Empezamos a mirar lo malo alrededor nuestro o lo que nos pasa y nos olvidamos que aún las pruebas que vivimos son la oportunidad para afirmar nuestra fe, templar nuestro carácter y recordarnos que debemos sostenernos siempre de la mano del Señor, de su gracia para poder continuar. Y de esa manera convertirse en fuente de alegría también. El mismo apóstol Pedro lo va a expresar de esta manera en el capítulo 1, versículos 6 al 9 de su primera carta. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. De esta manera, vemos que las dificultades y pruebas que pasamos tienen una finalidad, y que es refinar nuestra fe, nuestra confianza perseverante en el Señor. Y eso ya es motivo para estar alegres y gozosos. Ver las pruebas como una oportunidad para crecer es la visión que debiéramos tener. Y no la visión humana y natural de, uy, qué feo que esté pasando esta prueba que estoy viviendo. Las circunstancias negativas, por supuesto, nos pueden entristecer. Es lógico, es humano. No está mal que a veces nos sintamos de esa forma. Pero al igual que el apóstol Pablo decía en su segunda carta a la iglesia de Corinto, a raíz de todas las penurias que vivía por servir a Cristo, aún en esas circunstancias, nosotros podemos también estar gozosos. Veamos lo que decía el apóstol Pablo a los Corintios. Recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama, se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Qué hermosa esta fe de Pablo, ¿verdad? Él estaba viendo más allá. Priorizaba ver el reino de Dios, la salvación por gracia otorgada a su vida. Ponía su vista en las cosas del cielo, las que duran para siempre, y no en las pasajeras de esta vida. A veces las cosas aparentan ser muy duras y a veces lo son, pero es como vivamos, como la miremos esa experiencia y vayamos a poner nuestra mirada más allá y confiar en Dios, entonces eso puede cambiar totalmente el cómo afrontemos esas circunstancias negativas. Pablo no era masoquista, por si acaso, ni buscaba sufrir a propósito, solo que ponía las cosas en su verdadera perspectiva espiritual. Se sabía amado por Dios y a la vez estaba enamorado de su Salvador. Es cierto que no siempre Pablo fue así. También fue un bebé espiritual cuando recién se convirtió, como fuimos todos nosotros. Pero al igual que lo que todos podemos hacer, no desaprovechó la oportunidad
de vivir agradecido a Dios y crecer en el Señor sirviéndole en obediencia. Experimentar el gozo en medio del sufrimiento es también algo que debemos ir aprendiendo. No nos va a surgir naturalmente y solo se podrá ir logrando si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque Él es la fuente de nuestro gozo. Por otra parte, también cultivar un corazón agradecido a Dios nos llevará a dar con alegría, dar de nuestro tiempo a los demás, dar de nuestros recursos con generosidad, estar al lado del que lo necesita. Aunque a veces deberemos llorar con el que llora, también llegará el momento en que podamos animar y alegrar a quien lo necesite. Por gracia recibimos todo lo bueno de Dios, incluido su gozo. Démoslo también por gracia a los demás. Y también podemos gozarnos con la comunión con nuestros hermanos en la fe. Esto es hermoso. A veces estamos abatidos, pero a veces también bastará que nos reunamos con otros seguidores de Jesús. Y eso nos animará y nos devolverá el gozo del Señor. Y reunirnos hoy puede ser vernos en un Zoom, en una videollamada, escucharnos en una llamada telefónica, orar juntos en una llamada telefónica, no importa. No perdamos la oportunidad de juntarnos y alegrarnos en ello, usando los medios que hoy tenemos que usar, porque ya llega el tiempo en que podamos volver a reunirnos. Pero es todo esto que hemos visto, de cómo podemos, sí, regocijarnos en el Señor, es porque Cristo tomó la iniciativa y es quien primero se goza. ¿Lo sabías? Sí, Cristo se goza, se alegra y Él está dispuesto a llenarnos de su gozo. ¿Cuál es la fuente de su alegría, de su gozo? Dejemos que Cristo mismo nos lo diga en el Evangelio de Juan, que recoge estas palabras de Jesús. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. En primer lugar, Cristo nos muestra cómo era la relación con su Padre. Era una relación de amor y por ese amor cumplía su voluntad, le obedecía. Todo lo que Cristo hizo en esta tierra y por nosotros es porque siguió la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Él le pedía, pero por puro amor, no por una ley, no por una obligación. Y esto le daba gran gozo, el gozo del Espíritu Santo. Según nos narra Lucas en su Evangelio, Cristo se llenaba del gozo del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Lucas en el capítulo 10. En ese momento, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo maravilloso de esto es que Cristo revela al Padre a sus hijos. ¿Cómo no? Este solo hecho no nos llenará también de alegría, gratitud y alabanza. Sin merecerlo, nos da la posibilidad de tener comunión con el Trino Dios. Ahora, la obediencia de Cristo a su Padre lo llevó a la cruz. Y Él no era tampoco un masoquista. De hecho, le pidió al Padre que si era posible, no tuviese que beber esa amarga copa que era agonizar y morir en la cruz. Pero también le dijo que no se hiciera su voluntad, sino la suya. Y así afirmó su rostro ante los momentos duros que iba a afrontar, consolado y fortalecido
por el Espíritu Santo. Cristo desea profundamente para nosotros el llenarnos, desbordarnos de su gozo. Pero esto solo será posible si permanecemos en Él y en su amor. Y es claro que permanecer en Él implica obedecer todo lo que nos ha mandado y que se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo. Por supuesto, esto deriva en hacer muchas cosas prácticas, las cuales Cristo y sus apóstoles luego nos dejaron como enseñanza, algunas de las cuales hemos estado viendo ahora. Pero todo el gozo o la alegría verdaderamente duradera nacerá de esa relación profunda y amorosa con Cristo, quien anhela darnos su gozo. Y esto nos da fortaleza para continuar, sobre todo en medio de las situaciones difíciles. ¿Sabías que esa fortaleza se alimenta del gozo del Señor? Veamos lo que dijo Nehemías en su libro. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Innumerables canciones se han hecho en base a este versículo, ¿verdad? Si permanecemos en Cristo, Él podrá llenarnos de su gozo y eso nos fortalecerá en la prueba porque ese gozo está anclado en lo eterno, no en las circunstancias pasajeras. Que el fruto del Espíritu Santo se manifieste finalmente en nuestro carácter para ser una persona llena de alegría, de gozo, contenta, aún en medio de las dificultades. Sí, requerirá toda una vida de rendirnos en sus manos para que Él nos transforme. Día a día tenemos que recordar esto. Y habrá veces que retrocederemos en ese camino, al caer, tropezar, pecar, lo cual entristece al Espíritu Santo, o simplemente nos distraeremos y dejaremos que las circunstancias o nuestra condición pasada o presente nos apabulle y entristezca. Sí, claro que nos puede pasar. Pero la mano de Dios no se ha acortado para tomarnos y ponernos nuevamente de pie, porque nos ama y nos salvó para siempre. Su gracia no se acaba, es eterna. Y su gozo para nosotros tampoco. Así que regresemos a la fuente y ese primer amor por Cristo que nos llenó de alegría. Sus misericordias para nosotros son renovadas cada mañana. Y esto es también cierto para todo aquel que está buscando a Dios, pero en medio de sus dudas y temores, aún no ha tomado la determinación de seguir a Jesús. Si estás en ese momento en tu vida, déjame decirte una sola cosa. Dios es fiel y siempre cumple lo que promete. Él prometió vida eterna a todo aquel que cree en su Hijo, que se pone en sus manos para hacerlo o hacerla una nueva persona. Él es el primero en desear llenar nuestra vida de su presencia y gozo. No prometió librarte de todos los problemas ni de todo el dolor que la vida muchas veces conlleva. Pero sí, Él podrá darte una vida con propósito, nueva, distinta, desde ahora y para siempre. ¿Qué tal si oramos? Padre amado, gracias. Gracias por ser la fuente de nuestro gozo. Gracias por amarnos tanto que diste a tu Hijo para que pagase aquello que teníamos que pagar nosotros. Gracias por un amor tan inmenso. Y gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad cada día de acercarnos a ti. Enséñanos a acercarnos a ti. Enséñanos a acercarnos a tu palabra, a beber de ella, a conocerte a través de ella, a conocerte aún en medio de las circunstancias. Ayúdanos a entender que en vez de mirar todo lo malo que a veces nos puede pasar, te miremos a ti, que alcemos la vista y te miremos a ti, que tú estás ahí, siempre amoroso, y que con tu gozo en nosotros quieres fortalecernos, animarnos, levantarnos. Gracias, Señor.
Gracias por ese amor. Gracias porque lo haces posible en Jesucristo. Gracias porque la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la comunión que quieres tener con nosotros. Bendito seas tú. Alabado seas, Dios de nuestro gozo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Antes de despedirnos, queremos darle un saludo muy especial, muy cariñoso a todos aquellos que están entrando por primera vez de repente a nuestras reuniones online o que lo han hecho algunas veces previamente. Queremos decirles que nos quisiéramos comunicar con ustedes, siéntanse en libertad de hacerlo, tenemos total disposición para hacerlo y para eso pueden usar varios medios, nos pueden escribir y van a ver aparecer debajo al correo, nos pueden escribir al inbox en las redes sociales de Instagram, de Facebook,
donde nos van a encontrar siempre como iCafé Iglesia. Y si a través de la transmisión de hoy se despertó en ti el interés de averiguar más acerca de qué es este camino en Jesucristo, o inclusive si es que has tomado una decisión de seguir a Jesucristo, con más razón nos gustaría apoyarte en este inicio de ese camino. Así que escríbenos, estaremos allí para atenderte. Por supuesto, saludamos a toda la familia Café, que semana a semana nos reunimos en esta reunión, pero además que nos comunicamos, que participamos unos con otros. No dejemos de hacerlo, juntémonos durante la semana también a través de los diversos medios que hoy día podemos hacer, ¿no? Y no olviden también que ya están arrancando los diferentes cursos virtuales en vivo que hemos preparado para ti, donde estaremos estudiando, meditando en la palabra de Dios que Él nos dejó revelada para nosotros. Hay cursos diversos sobre libros específicos de la Biblia, otros para quienes han iniciado o quieren iniciarse como seguidores de Cristo, otros para matrimonios y varios más. Aún tienes la oportunidad de inscribirte, no la desaproveches, aprovéchala más bien. Y si no eres muy ducho inclusive en el manejo de la tecnología o el Zoom, no te preocupes, un miembro de nuestro equipo va a poder apoyarte, simplemente te guiará y te ayudará para que puedas ingresar sin problema. Puedes escribirnos si quieres que te enviemos el link al correo, por ejemplo, o en inbox en las redes sociales que te he mencionado. Y allí mismo tú nos podrás decir que tienes interés en los cursos y te enviaremos el link para que puedas ingresar e inscribirte. Por otro lado también van a ver, aquí mismo en la pantalla, van a poder ver el enlace que tenemos para los pedidos de oración y las acciones de agradecimiento que tenemos. Hay todo un grupo de personas que está orando por todas las peticiones que se nos hacen y también agradeciendo juntos a Dios por aquellas que no son peticiones necesariamente de algo específico, sino para alegrarnos juntos porque agradecen por algo que Dios ha hecho en sus vidas. Finalmente, recordemos que nuestra familia iCafé ahora se va a reunir a través del Zoom para compartir nuestras impresiones, preguntas, opiniones, etcétera, de lo que hemos escuchado hoy y poder orar inclusive juntos. Esto verán el enlace en el chat de esta transmisión en YouTube y nuestras redes sociales, así que entren allí y nos vemos en un rato entonces en el Zoom. Chao. Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera vamos poniendo la sinfonía. Ah, 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 Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas nos brilla el sol y otras más bien se le olvidó. Hay madrugadas de pajaritos en que uno dice, uy, qué bonito, y otras que cantan de igual manera, pero uno piensa en la cauchera. Para la dama y el caballero y para toda ocasión. Gracias a Dios por la vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Cuando el espejo saque la lengua, cuando ande triste la billetera, cuando te venga gran aflicción o cuando pierda la selección. No te hagas baños de agua bendita,
No ahogues las penas en margaritas, no pongas Ávila detrás de la puerta, ni el Buda gordo sobre la mesa. Dios el desierto, tenlo por cierto, lo puede volver manantial. Gracias a Dios por la vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Gracias a Dios por la vida con sus penas y alegrías, sus llegadas